Saludos, les habla Reinaldo Ríos y esta va a ser una descarga que va dirigida a tres personalidades. Primeramente, dos alcaldes del municipio de Lajas, Puerto Rico, también al propietario de los terrenos donde está enclavada la ruta extraterrestre y a los grupos que se hacen denominar de ufología en el país. En esta zona, para el 1993, yo comencé los campamentos de ovnis en la carretera 303. Eran actividades gratuitas. Nunca me lucré de las personas, de su inocencia. Siempre todo el que iba allí era bien recibido y bien aceptado y se le daba participación a todos por igual. Luego en 1994 es que entramos a una finca allí en el pueblo de Lajas, Puerto Rico, en el kilómetro 7, kilómetro 8. De allí en adelante fue que entonces los campamentos tomaron un auge increíble, no solamente local, sino también internacional. En el 2005 propuse la ruta extraterrestre junto con el Omnipuerto, dos proyectos en uno. Sin embargo, grupos de ufología en aquel momento boicotearon el lugar. Me llevaron a televisión y se levantaron muchas acusaciones en mi contra, todo por dañar mi imagen y que el proyecto no continuara hacia adelante. Celos profesionales, envidias, etc. Lo más interesante es que el alcalde de Laja en aquel momento, Marcos Irizarry, que es quien está nuevamente en el poder, apoyó la medida como algo a nivel de turismo, pero simplemente lo que hizo fue dar cara para aprovechar la pauta comercial a su favor, o sobre todo a su campaña o a su imagen. Porque este nunca asistió a ninguna de nuestras actividades, ni mucho menos desvió ni una sola peseta, no digo del municipio, sino de su propio fondo personal. Jamás. Simplemente lo avaló como algo a nivel de turismo. Pero fue Reinaldo Ríos quien hizo la medida, la creación y sobre todo quien estuvo allí todas las madrugadas en esa finca, no solamente pasando hambre porque nunca cobré un centavo, sino pasando vicisitudes. Inclusive llevamos a otras personalidades a compartir allí. A nadie se le coartó el derecho de expresión, a todos se les dio participación por igual. Muchos quisieron sacarme de una manera u otra, y lo más interesante es que el propietario de los terrenos, después que me da su palabra de exclusividad que iba a ser yo, Reinaldo Ríos, el que siempre iba a estar allí en esos lugares sobre el tema de los ovnis, incumplió su palabra prestando la finca a otras personas que lo que querían era aprovecharse de mi esfuerzo. Y no solamente eso, sino que a mis espaldas también hizo grabaciones donde apoyaba a otras entidades y sobre todo personas que yo logré accesar a la misma, a la finca. En un momento dado siempre me defendía diciendo que todo se consultara con este servidor, pero más tarde la palabra también fue incumplida, porque cuando hubo dinero envuelto, como por ejemplo un grupo de música instrumental, la cual llevé allí, el primer año compartimos, me dieron un espacio para estar dentro de la celebración, porque había sido yo quien los había introducido. Luego el otro año hubo intereses económicos y allí quedé totalmente fuera, y el dueño de los terrenos no me apoyó cuando yo los llamé, dijo que no podía hacer nada porque ellos eran los que mandaban en ese instante. El dinero canta mucho. Sin embargo, Reinaldo Ríos siguió allí paulativamente defendiendo los intereses de la ruta extraterrestre y el omnipuerto, viajando al extranjero haciendo competencias donde hemos logrado que la ruta extraterrestre sea entre los primeros 10 destinos ufológicos del país a nivel turístico, que en otras competencias hemos quedado hasta en el mismo primer lugar. Allí no me ayudó nadie, ni los propietarios del terreno, ni mucho menos el alcalde. Ahora los grupos de ufología están melodeando la zona, tratando de incurrir en la misma, después que no querían saber del área porque era Reinaldo Ríos quien estuvo allí. Ahora pretenden ellos apoderarse del lugar o irse a retratar con el rótulo, claro, porque como ahora es un lugar famoso, es un lugar reconocido dentro de la ufología como una especie de parque o zona donde la gente va a avistar y a reunirse para hablar de estos asuntos, pues ahora sí, la ruta extraterrestre es importante para ellos. Y el omnipuerto ni se diga porque nunca apoyaron la medida, pero estoy seguro que si finalmente soy sacado del área, pues entonces sí, ellos van a querer asumir responsabilidad de entonces estar allí solo por la imagen ya levantada por Reinaldo Ríos. Yo levanté esa zona solito, a mí nadie me ayudó, ni el alcalde, ni los grupos de ufología.
El propietario de los terrenos le agradezco que me haya prestado el lugar, aunque luego posteriormente incumpliera su palabra. Inclusive una vez colocamos un letrero anunciando nuestros campamentos con mi retrato y siempre las actividades gratuitas, porque nunca me lucré de nadie, ni de un centavo, ni tan siquiera el dueño de los terrenos ni me pagaba a mí, ni yo le pagaba a él. Y ese letrero desapareció como arte de magia de su propia finca, porque ni él supo decirme qué fue lo que ocurrió allí. Un boicot entre ellos mismos, no sé qué ocurrió allí. Lo cierto es que Reinaldo Ríos ha seguido en pie de lucha con la ruta extraterrestre y el omnipuerto, como ustedes han visto en la prensa del país. Es el único en defender la medida y la postura. Allí no han visto nunca al lado mío ningún investigador, allí no han visto al lado mío al alcalde, solamente en un tiempo dado, en el 2005, cuando hubo la pauta a nivel masivo, fue que entonces dio la cara para entonces aprovechar la misma para engrandecer su imagen. Sin embargo, ahora luego, recientemente, el alcalde de Lajas, Marcos Irizarry, dice que no hay espacio para el omnipuerto en Lajas. O sea que lo que me molesta, que yo he sido el único que me he jodido allí toda la vida, muchos años, por más casi 2 décadas, defendiendo el lugar, levantándolo, para entonces muchos lugares de prensa están comentando que él fue quien hizo la medida de la construcción del omnipuerto y él no hace la aclaración, él no tiene la babilla para convocar una conferencia de prensa y decir no, el proyecto del omnipuerto es algo independiente del profesor Reinaldo Ríos, aunque sí en algunas ocasiones lo ha hecho, pero en otras no. Entonces, lo que más me molesta también es que inclusive ha citado en muchas ocasiones a una persona en Puerto Rico que lo que ha hecho es lucrarse de la inocencia o de la ignorancia de muchos en la isla, donde también atacó la medida del omnipuerto y de la ruta extraterrestre, y muchas veces lo he visto mencionando a esta persona como un experto, que él ha asegurado que Lajas tiene fenómenos paranormales o que es una zona magnética. Entonces lo ha hasta citado. Sin embargo, también mi molestia es que muchas de las cosas que en un grupo desaparecido que yo introduje allí en la finca, donde habían plantas eléctricas, habían carretones para cargar four trucks, habían 4 trucks y había uno que otro equipo, todo ese material yo lo he perdido cuando la persona líder de esta organización desapareció por arte de magia, que no fue que se lo llevaron los extraterrestres, sino que pues probablemente problemas personales que no voy a entrar en detalle. Entonces jamás se me entregaron toda esa serie de materiales y yo los perdí. La ruta extraterrestre sigue enclavada en el kilómetro 7, hectómetro 8 de la carretera PR-303 en el pueblo de Lajas. Sin embargo, yo no tengo ya jurisdicción porque a mí ya no me permiten hacer mis vigilias allí. No me dieron una razón justificada que a mí me satisfaga, sea por razones personales o no sé. Lo menos que el dueño de los terrenos podría hacer es que ya una vez no se va a hacer más ese tipo de actividad allí, era devolvernos ese letrero o devolvérselo a la entidad que sí nos los haya donado, pero fue Reinaldo Ríos quien levantó la zona por tantos años solo y lamentablemente ni el alcalde supo sacarle provecho a esta situación de los ovnis en la localidad, ni mucho menos los grupos de ufología me apoyaron porque todos, no puedo mencionar ni uno, escuchen bien, esto parece de misterio, esta historia, ni uno se paró enfrente a defender los postulados que allí se manifestaban, las cientos de personas que nos visitaban contando sus experiencias y sus anécdotas, no fueron capaces de hacer eso ni tan siquiera a nivel profesional, sino que se fueron todos a nivel personal, dañando mi imagen pública para entonces sacarme y botarme de lo que sería el legado de la ruta extraterrestre y el omnipuerto para ellos apoderarse del mismo. Pero mundo, ustedes saben, la prensa de Puerto Rico sabe que quien levantó esa zona, quien fue el primero, quien estuvo allí por años, quien dio las ideas, quien levantó la zona, quien hizo las convocatorias, quien lo hizo todo allí, aunque me quieran excluir de la historia, fue Reinaldo Ríos. E independientemente que tú seas de los que creas en mí o no creas en mí, de los que muchas veces me puedes atacar, que haces un cyberbullying conmigo a través del internet, o que me tildes de las veracidades más grandes que puedas hacerlo, sabes que el único que se jodió allí por tantos años, el único que hizo todo lo que allí se ha levantado públicamente, no fue ni el alcalde de Lajas, no fueron ni los propietarios del terreno, que claro, agradezco que me lo hayan prestado ese tiempo, pero no fue ningún grupo ufológico, sino fue Reinaldo Ríos y plasmado en la historia está, y tú lo sabes,
y tú eres el mejor testigo.